Buenas tardes a todos y a todas, siendo las 12 horas con 41 minutos del día 29 de marzo del 2023. Damos comienzo a la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional que se encuentra analizando la posibilidad de incorporar la ley de justicia cívica para el estado de Chihuahua. Sin más preámbulo, como ya es una costumbre para efectos de registro, iremos mencionando nuestro nombre y la institución a la que representamos o de la que provenimos, iniciando por el de la voz, si les parece, de forma ejemplificativa. Mi nombre es Guillermo Trejo Neder y soy secretario técnico de la Comisión de Justicia al Congreso del Estado. Si les parece, iniciamos con las personas que se encuentran presentes. Abogada, buena tarde. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Tere Rodríguez, coordinadora de dictamen de esta comisión de mérito. Buenas tardes a todas y todos. Jocelyn Ruelas, de Dictamen Legislativo. Muy buenas tardes, Sandra Ortiz, también de Dictamen Legislativo. Adelante. Claro. Buenas tardes, Juan Carlos Bielma, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Marco Cancino, de USAID México. Martín, buena tarde, Martín de la Rocha. Buenas tardes, Martín de la Rocha, abogado adscrito a Servicios de Salud de Chihuahua. Buena tarde. Miguel Ángel, abogado Miguel Ángel Villa, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Miguel Villa, juez cívico y aquí en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua. Buena tarde, bienvenido. Arturo Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arturo Morales, del programa Previ de USAID. Buenas tardes, Arturo. Miguel Valdés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Valdés, asesor del diputado Cuauhtémoc Estrada. Buena tarde, Miguel. Juárez, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Salgado Galarza, el director del Sistema de Justicia Cívica de aquí de Ciudad Juárez, y me acompaña licenciada Corina González, juez cívica del municipio de Juárez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todas. Abdiel Martínez Medrano, coordinador del Sistema de Justicia Cívica aquí en Ciudad Juárez. Buenas tardes. Bienvenida y bienvenidos. Falta justicia cívica. Justicia cívica, sub de participación ciudadana. Adelante, ¿nos escuchan? Guillermo, escribieron que no tienen micrófono. Perfecto. Rebeca Lechuga. Perfecto. Rebeca, bienvenida. Araceli, buena tarde. Buenas tardes, licenciado, de Seguridad Pública de ICIS. Gracias. Bueno, entonces, sin más preámbulo, reiteramos, comenzamos la reunión. La próxima pasada se generaron 4 líneas de acción para comenzar el debate. La primera fueron dos interrogantes. Una era si podríamos homologar los principios del sistema penal acusatorio o con los de justicia cívica. Y 2, si podíamos y resultaba viable utilizar de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Después, debatiríamos la incorporación de objetos adicionales al artículo 2 y ya por último, una propuesta de redacción en relación con la responsabilidad de las personas morales. Si les parece, seguimos esa secuencia para iniciar con el debate del día de hoy y comenzamos con la pregunta: ¿podemos hacer esta homologación de principios del sistema penal acusatorio con los principios de justicia cívica, de la ley de justicia cívica? Adelante, quien quiera comenzar, los micrófonos están abiertos. Con toda confianza, ¿eh? Quien diga que sí, que diga que no, inicie. Yo decía Bueno, buen día.
Claro, adelante. Sí, bueno, pues básicamente en la conversación pasada estábamos ahí con ese tema y en el caso de Ciudad Juárez considerábamos que no era, pues que no era ello, que no habría ningún problema en anunciarlos, pero de acuerdo al desarrollo, ya casi un año y medio en la operación aquí del sistema, consideramos que nos podría crear nuevamente confusión en cuanto a la aplicación así en estricto sentido de los principios en materia penal aplicados aquí al sistema de justicia cívica, precisamente por la esencia de estos dos tipos de administración de justicia. Por un lado entiendo, es la parte, es punitivo en la parte penal, pero en la parte administrativa, pues no es tanto exigible, o sea, es de alguna forma de otro tipo de nivel, un poquito más práctico, puesto que la función de la esencia de ambos sistemas, pues sí varían. Por un lado está el punitivo y en este otro, el sistema de justicia cívica, pues es un tanto restaurativo. En el caso inicial, cuando iniciamos aquí en Ciudad Juárez, digo, veíamos el desarrollo de las audiencias y pues prácticamente veíamos el desarrollo de una audiencia de juicio oral. Por el nivel de administrativo, pues considerábamos que era muy rígido el desarrollo de las audiencias. Entonces, por eso consideramos que con el hecho de mencionarlos dentro de la ley, pues sería más que suficiente y no remitirnos de manera supletoria a la aplicación estricta de estos principios bajo el sistema de justicia penal, básicamente por la naturaleza de los dos sistemas, ¿no? El penal y el otro administrativo. Entiendo yo que que en algunas de las secciones de inconstitucionalidad mencionan que pueden pero en cuanto a la aplicación sí varía, sí se variaría en cuanto a la aplicabilidad de estos. En algunas otras normativas se mencionan incluso los principios de oralidad, el principio de contradicción en materia familiar, en materia laboral, en algunos otros reglamentos de otros municipios diversos al estado de Chihuahua, mencionan los principios, pero no los remiten de manera supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pues no hay ningún problema, yo creo que en cuanto a la aplicación técnica jurídica, sin embargo, pues estos principios gradualmente pues se tendrían que ir creando dentro del sistema, ¿no? Y únicamente digo, pues, sería caso de nosotros, basta con que sean mencionados. En el artículo 73 también constitucional, pues la facultad única y exclusiva a la que hace referencia a la obligación del Congreso de la Unión, pues es expedir la Ley General de Justicia Cívica Itinerante y pues no exige mayor mayor otro tema que se tenga que incorporar. Es decir, que pues considero yo que estamos en la construcción de estos nuevos principios, de estos nuevos procesos, procedimientos, y creo yo que estamos en las condiciones de poderlo ya enunciar y en la manera de interpretación, pues ir haciendo la diferencia de aplicabilidad. Okay. Gracias, Juárez. ¿Alguien más? Sí, yo. Buenas tardes de nuevo. Y quisiera hacer algunas anotaciones respecto a los comentarios del compañero de Juárez, sobre todo en el sentido de que si bien es administrativo, lo hemos visto en sesiones pasadas, el criterio de la Corte es equiparar el sistema penal en el lado de garantías al infractor junto con el derecho administrativo, ya que se están aplicando sanciones. Incluso llega al extremo de que, aunque sea administrativo, puede haber una privación de la libertad. Espero que en todos los casos esta sea legal, pero puede haber, por lo tanto, a criterio de la Corte, y creo que lo puedo subir ahorita más tarde al grupo, este criterio que equipara en el jus puniendi del Estado esta parte administrativa junto con la penal. Entonces no podemos separarla, ya lo habíamos platicado la sesión pasada, creo. Y respecto al tema de la supletoriedad del Código
Nacional de Procedimientos, pues obviamente la palabra lo dice todo, supletoriamente. Si los reglamentos no manifiestan en la parte procesal cómo van a realizar sus procedimientos, se dirige supletoriamente al Código Nacional de Procedimientos. Bueno, me parece que es la mejor opción dentro de este tipo de procedimientos de carácter administrativo penal. Entonces, si los reglamentos acotan estos procedimientos y los establecen y los desarrollan tanto en su parte normativa como en la procedimental, no veo la necesidad de utilizar supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos. Nomás se abre esa ventana. La sesión pasada también hablaba Juárez de el detalle respecto a la presentación de pruebas o al desahogo. Creo que también es una buena opción ir manejando dentro del propio reglamento qué pruebas se van a admitir y de qué manera se van a deshogar. Y nos evitamos este problema de acudir totalmente al Código Nacional de Procedimientos. Gracias. ¿Alguien más? Sí, es correcto ahí lo que menciona. Yo creo que ahorita si estamos creando una ley estatal, pues yo creo que es propio de ir creando nuestras propias bases en el tema de justicia cívica, y entiendo ahí la diferenciación en cuanto al tema administrativo y penal. Sin embargo, pues son derechos, bienes jurídicos tutelados distintos. En uno se protege el patrimonio, etcétera, y en el caso del tema administrativo, sí, obviamente también vienen ahí medidas restrictivas como es el arresto. Sin embargo, hay una limitante. O sea, es muy distinto. Una penalidad excede determinados tiempos, ¿no? En el caso de la autoridad sancionadora administrativa, pues tiene una restricción de hasta por 36 horas, con el beneficio o el derecho del infractor de poder solicitar incluso alguna multa, ¿no? En el caso en materia penal, pues hay una restricción en muchos de los casos, en la mayoría de los casos. Entonces, la naturaleza sigue siendo de manera distinta, y considero, digo, que estamos en un buen tiempo como para establecer, pues, las bases en cuanto a las reglas, precisamente desde las sanciones, desde los procedimientos y sobre todo los principios. ¿Alguien más que tenga comentarios adicionales en relación con si podemos homologar los principios establecidos en el sistema penal acusatorio con el sistema de justicia cívica? Y posteriormente pasaríamos al de la supletoriedad del Código Nacional. Es decir, en relación con la homologación de los principios, ¿alguien que tenga un comentario adicional? Sí, gracias, licenciado Villa, de Seguridad Pública en Chihuahua. No debemos de perdernos, creo, en el sentido de en qué se fundamenta un marco de actuación. O sea, cuando hablamos de los principios de un sistema penal acusatorio, pues son como base o fundamento, pero sabemos que el alcance de la justicia cívica es distinto al modelo de justicia penal, lo sabemos. Sin embargo, al momento de poder fundamentar un actuar, tenemos que hacerlo normativamente o toralmente, pues en base a las leyes y la Constitución, o sea, hacia arriba. Nosotros un reglamento o una ley de justicia cívica, pues de todos modos debe de estar basado en estos principios constitucionales, los cuales pues sabemos que están en el artículo 21, y que está muy clara la actuación en cuanto a la unidad administrativa, que en este caso sería la Ley de Justicia Cívica. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de reglamentos gubernativos y de policía. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. El sistema homologado de justicia que plantea el Secretariado del Ejecutivo nos marca en el punto 4.3. Déjenme, aquí estaba la nota, denme un segundo. El 4.3, que efectivamente el modelo homologado de justicia debe de respetar el debido proceso. O sea, los principios del sistema penal acusatorio
en sintonía con la Constitución, tiene que ver con eso, con el respeto al debido proceso, ya la presunción de inocencia de la persona que se detiene por una probable comisión de una falta administrativa. O sea, es en ese sentido, por eso creo que ahondamos mucho en el tema, no debemos de tener miedo porque el sistema penal acusatorio tiene un alcance, el sistema sancionador administrativo tiene otro, pero debe de fundamentarse en los mismos principios. ¿Cuáles son? Pues los constitucionales, el debido proceso. Entonces, en consecuencia, también vendrá un poco respondernos la cuestión de la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es un catálogo amplio de lo mínimo que tendríamos que respetar en cuanto a los derechos humanos y la presunción de inocencia de una persona detenida. O sea, ese es en ese sentido. No es que sean iguales, no es que queramos que, o que si se ponen o se incluyen los principios del sistema penal acusatorio, quiere decir que el sistema sancionador administrativo sea penal acusatorio. No, no tiene que ver con eso, sino con la fundamentación en cuanto al respeto de derechos humanos por un debido proceso de una persona probable infractora. Eso sería más o menos la reflexión y bueno, pues también no olvidar el artículo 22 que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Y ahí también está muy claro el alcance desde una sanción administrativa y la diferencia con una sanción por una cuestión penal. Gracias, es cuanto. Gracias, abogado. ¿Algún comentario adicional? Sí, nada más, pues, confirmar el hecho de que No se te escucha. No sé si puedas acercarte un poco más al micrófono. Gracias. A ver si ahí se escucha un poquito Perfecto. mejor. Ok, nada más, adicionar un poquito aquí a lo que comenta el director, no es que no se pongan estos principios, sino que no se remita, ese sería el punto. ¿Cuál es la diferencia entre enunciarlos, los principios que sabemos que son los del debido proceso, pero no mencionar que, no dirigir, pues, y decir los demás que regulan el proceso penal acusatorio? Enunciarlos sería lo mismo que decir que aquellos también, pero ya estarían dentro de nuestra normatividad y serían, claro que son del debido proceso. En la ley, en el proyecto de ley de la Ley General de Justicia Cívica, que está ahorita pendiente, que no se ha ajustado, establece únicamente los principios de oralidad y publicidad, por ejemplo. Sin embargo, pues no vamos a omitir la cuestión del debido proceso y la jerarquía que hay. O sea, no sé si esta ley vaya a ser la que se vaya a publicar en un momento determinado. Sin embargo, en ninguna parte de la ley nos remite ni al Código Nacional de Procedimientos Penales, ni nos remite a que utilicemos los principios que están en aquella normatividad. Entonces, si estamos creando esta normatividad, pues lo ideal sería, a criterio de lo que piensen los demás, es establecerlos de manera enunciativa, no desglosarlos cada uno de ellos, su concepto, sino de manera enunciativa y evitarnos remitirnos a otro tipo de procedimiento. ¿Alguien más? Bueno, entonces, según entiendo, hay una postura sobre solamente enunciarlos, pero sin remitirlos, ¿verdad? Al Código Nacional. Digo, también para enfocar el tema. Recordemos que esos principios a los que hacemos referencia son los que se encuentran enunciados en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen, bueno, sí, aquí está, artículo 4, los principios son el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y obvio, todos aquellos que se encuentran previstos en la Constitución, como mencionó el abogado Villa, y tratados y demás leyes. Sin embargo, la propuesta que entiendo de Juárez es que se enuncien estos principios, pero sin que se remita
o se haga referencia al Código Nacional. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. ¿Las demás personas están de acuerdo con esta propuesta? Por mi parte, de acuerdo, y creí que así era en un inicio, nada más hacer mención y agregarlos al artículo de los principios. Ok. Se toman estos principios de base, pero sin hacer referencia al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Perfecto. No le veo problema. Va. Ahora, en relación con la utilización supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, sabemos que no se encuentra en este artículo, pero salió a colación porque más adelante hablan de esta supletoriedad y toda vez que se toca el tema del Código Nacional de Procedimientos, es que en la reunión pasada sacó Juárez la no idoneidad de la incorporación supletoria de la codificación nacional. Entonces sale esta pregunta: ¿consideran viable esta supletoriedad o alguna otra o ninguna, eh? Digo, ahí hay una posición aquí por parte de Bielman de decir que si es necesario esta supletoriedad. En relación a este tema, ¿algún comentario? Yo también estoy de acuerdo con la supletoriedad, les digo, es que no riñe. Al momento de que tú recibas un amparo por una mala actuación, de todos modos te van a tener que remitir a lo que es la normativa vigente del tema. Y tu sistema, de todos modos, se quiera o no, debe estar basado en, como lo comentaba, en el sistema penal acusatorio. Si acaso el reglamento o la ley de justicia cívica no lo mencionara, de cualquier manera te van a remitir. ¿Por qué? Porque es la pirámide, ¿me explico? Igual, si no, o sea, sí pienso que es importante por norma, y no le veo problema de que diga que se suple. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo que hay un modelo de, no sé, de puesta a disposición de un probable infractor por una sanción administrativa. Volvemos al mismo punto, el mismo artículo 21 te da el alcance. O sea, es obvio que en un procedimiento cívico no va a tener el mismo alcance que el penal. Por eso no sé por qué esta preocupación. Entiendo que en la práctica te pueda causar problemas, pero cuando no se tiene claro el marco de actuación del código a una ley o a un reglamento. Creo que ahí es el tema. Gracias. Ahí en ese sentido, igual, yo creo que nosotros estaríamos ahí en la misma postura, licenciado. Yo creo que también, precisamente por la estructuración y la creación de esta ley, se pudiera incluir las bases para poder remitirnos cualquiera de los casos y fundamentar desde el procedimiento de desahogo de pruebas y demás, puesto que remitirnos al Código Nacional de Procedimientos, pues entonces también nos remite a reglas estrictas de aplicación. Y entonces estaríamos también en contra de la naturaleza del sistema de justicia cívica, porque se privilegia por muy sobre encima de los formalismos procedimentales, que es una de las bases que tiene el modelo homologado, y también de algunas interpretaciones ahí de referente a la Corte también, que este sistema es más flexible, no es tanto estricto en cuanto a su aplicabilidad. Y considero también que en muchos de los municipios no estarían preparados como para desarrollar desarrollar audiencias estrictas en la aplicación supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales. Considero que la misma ley pudiéramos establecer reglas, y si es por falta de alguna, remitirnos a alguna ley para fundamentar, pues yo creo que por eso estamos creándola, ¿no? Y para crear varios principios y establecer reglas generales para un procedimiento cívico. Gracias, director. ¿Alguien más? Con toda confianza, apertura en los micrófonos. Sí, ok. Perdón, de nuevo, miren, es que
realmente nos estamos ahogando en un vaso de agua. O sea, no es que cuando tú dices supletoriedad al Código Nacional, tienes que hacerlo como el Código Nacional, es simplemente una salvedad en cuanto a la propia definición de lo que es supletoriedad que me voy a permitir leer. La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, esta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes. O sea, no necesariamente en una audiencia cívica vas a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino salvo cuando el mismo procedimiento de tal reglamento de justicia cívica de tal municipio no enunciara de manera clara, por ejemplo, algo tan sencillo de cómo valorar las pruebas. Si tu reglamento no lo dice, caray, pues entonces en base a qué uso o voy a obligar a que en el procedimiento de la audiencia, no sé, el fiscal o el oficial de acuerdos que representa al oficial captor me presente o no me presente las pruebas. O si me las presenta, ¿cómo me las debe de presentar? Pues deben de venir embaladas, deben de venir, etcétera. O sea, no sé si me explique un poquito. O sea, simplemente es cuando tú nombras supletoria tal, no quiere, o sea, es simplemente para cubrir una posible deficiencia de una conducta que se presente y tu reglamento o la ley, en este caso de justicia cívica, no la nombre. No sé si me explica. Claro, Lic, de hecho, creo que estoy de acuerdo con el Lic Villa en ese sentido, de que solamente cubre vacíos, que no marque precisamente el reglamento de cada municipio. Y también me gustaría notar que esa flexibilidad dentro del procedimiento aplica para los mecanismos alternos de solución de controversias, no para todo el proceso. Digo, no puede ser flexible el aplicar o no un debido procedimiento para un infractor. Ah, ¿alguien más? Sí, pues yo considero que precisamente estamos aquí con lo de la elaboración de la ley. O sea, si ya tenemos las deficiencias de cada uno de los reglamentos, pues considerar aperturar un capítulo especial para establecer esas reglas que estamos considerando no existen dentro de, pues es la oportunidad de poderlos advertir, de poderlos subir a este rango a nivel estatal y no remitirnos, obviamente, no estar remitiéndonos a una ley secundaria para efecto de resolver, ¿no? Lo propio. Yo creo que es la tarea de esto es crear un sistema de justicia cívica en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a toda su normatividad y dejar de estarnos remitiendo precisamente a otro tipo de normas, ¿no? También dentro de la propuesta de la ley general establece precisamente esos, aún no publicada, pero establece el hecho de privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales. No especifica específicamente referente a los mecanismos de solución alternativos de solución de controversias. Y en cada uno de los textos que hemos estado revisando, precisamente nos remite a eso, que está por encima de muchos formalismos. En otros municipios, por ejemplo, no cuentan con una figura como son los fiscales, en otros municipios no cuentan con figuras, incluso hasta defensores no existen, o sea, y ya avalados incluso por algunas resoluciones que tienen ellos a favor. No está peleado, yo creo que digo, estamos en la oportunidad de crear precisamente esos vacíos que ya identificamos. Algunos tenemos menos tiempo, nosotros tenemos alrededor de 1 año y medio, otros municipios tienen a lo mejor más años y ya tenemos identificados precisamente esos huecos y esta es la oportunidad de subirlos. O sea, yo considero que se tendría que abrir un capítulo especial ahí en el tema del procedimiento cívico y entonces subir las reglas. Sí, ahí porque pues sería como que letra muerta, ¿no? ¿Alguien más? No se escucha, alguien está hablando, pero no se escucha. Sí. En el sentido de que como nos pasó a nosotros acá en Juárez, que tenemos como supletorio al Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, para nosotros actualmente en la práctica, en la operatividad es letra muerta, porque no tenemos ni la infraestructura ni la capacidad como municipio y lo que se sanciona dista mucho de lo que regula un procedimiento penal. Entonces, no podemos acudir a estas reglas o a estas normas de procedimentales
de los vacíos que dejaron en nuestro propio reglamento. A eso nos referíamos en la sesión pasada. O sea, no podemos, yo les comentaba la vez pasada, no podemos desahogar pruebas conforme al código. O sea, de hecho así nos lo dejaron en nuestro reglamento, que las pruebas se iban a desahogar, incorporar y valorar con relación al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, les decía yo, ¿cómo voy a traer a un perito para que me diga si el cigarrillo que se estaba fumando la persona es de marihuana o no? Entonces, supletoriamente tendré y me remite directamente al Código Nacional de Procedimientos, mi reglamento, y no puedo hacerlo. Entonces, no voy a aceptar esa prueba o no voy a valorar esas pruebas que me están presentando porque no se están desahogando de la manera en que debieran de hacerse. Entonces, aunque lo pusiéramos, pues en muchas de las partes, si no se regula dentro de la propia ley estos procedimientos para no dejar los huecos, pues entonces vamos a pasar por lo mismo dentro de la ley. A ver, en este caso concreto que mencionas de la prueba, entonces, ¿en base a qué vas a defender la imposición de una sanción sobre una supuesta prueba que se menciona en el informe policial homologado, como lo es que estaba fumando marihuana en la vía pública, pero no se remite el cigarrillo, o no hay una fotografía, o no hay un video que apoye el dicho del informe policial homologado? No, sí se remite. No nos perdamos ahí. Sí me lo remiten y me lo ponen enfrente de mí. Sin embargo, yo no soy un perito para determinar que ese cigarrillo contiene marihuana. Yo no lo puedo determinar. Claro, no eres especialista, pero ¿cómo lo salvamos? O sea, mira, si mencionas o no mencionas el Código Nacional de Procedimientos Penales, en algún momento va a saltar si te cae un amparo, porque es un código que está más arriba o va a estar más arriba de la Ley de Justicia Cívica y que de alguna forma vas a tener que justificar en base a qué hiciste o no hiciste tal o cual procedimiento. O sea, lo entiendo perfecto, pero algo que tiene que ver con el debido proceso, o sea, no lo puedes obviar, por más que quieras. Entonces, ¿para qué hacemos la audiencia, por ejemplo? Es un tema que hay que salvar. Entonces, a ver si hay más opiniones al respecto de los compañeros y compañeras, porque sí es un tema, o sea, lo entiendo perfecto. Sí. Claro. Sí, adelante. Sí, no, hablando ahí lo que comentaba ahí la compañera, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso esto nos ponen ahí en jaque en el tema del desahogo, específicamente en el tema del desahogo de pruebas, porque si bien es cierto que, bueno, establece un procedimiento penal, pues los tiempos son distintos también. Para llevar a cabo de una audiencia, tendrían que obviamente suspender una audiencia y remitirlo a esa sustancia, a ese artículo, a una evaluación precisamente para algún peritaje. Pues de aquí a que se realice, pues no nos van a alcanzar los tiempos. Entonces, los tiempos que tenemos para resolver en materia de justicia cívica son muy cortos, son muy, pues, muy dinámicos, son procedimientos, tendría que ser, son atendiendo al modelo homologado también, pues tienen que ser procedimientos ágiles. Y en ese sentido, si nos remiten a las reglas, vuelvo a repetir, del procedimiento penal, pues ya no serían tan ágiles, tendrían que ser susceptibles de suspensión de audiencias, de estar remitiendo, intervenir con peritajes, con testimonial, etcétera, para desahogar sobre las reglas de un proceso penal a una audiencia cívica, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia tendría que ser más flexible, no tan rígido como en materia penal. Es que el derecho de una persona no está presto a interpretación. O sea, o se violan sus derechos por violar la presunción de inocencia o no se violan. Me explico, o sea, es que no es negociable esa situación. Entiendo cómo lo resuelves, pero no quiere decir que vas a hacer una regla más flexible en cuanto a poder fincarle una responsabilidad por la probable comisión de una falta. O sea, de fondo, o sea, eso no es. ¿Y en base a qué?
lo vas a sancionar, porque si no, pues viene el amparo. Aunque hagas la regla flexible, no tiene que ver con la regla flexible, tiene que ver con el respeto de los derechos humanos de la persona y su detención en un momento dado. ¿Cómo justificas el hecho de haberlo detenido? Uno, dos, ¿cómo justificas que cometió la falta señalada? Y tres, ¿cómo justificas la sanción? De hecho, se han presentado algunos amparos precisamente acá a favor de algunos forales infractores y el 90% de los amparos se los niegan. En ese sentido, con el procedimiento actual que estamos llevando. En un principio sí nos pegaban ahí algunos por la falta de la figura del defensor. Sin embargo, en cuanto al procedimiento que estamos llevando a cabo actualmente, no hemos tenido ningún amparo en contra que haya sido a favor del infractor. Entonces, digo, atendiendo precisamente a la flexibilidad que tiene el sistema de justicia cívica, la naturaleza, la esencia es distinta a la penal. Y así lo han entendido las autoridades federales hasta el momento, en relación a los diferentes criterios que se han tenido por más de 5 o 10 amparos que interponen cada fin de semana. La mayoría se sobreseen. Estaban pegando ahí por el hecho de no estar la figura del defensor. Sin embargo, se suple ya con la entrada del sistema de justicia cívica y la mayoría son sobreseídos. Y no pegan en el tema del procedimiento que estamos llevando a cabo, sin necesidad de remitirnos a las reglas de procedimiento penal. ¿Alguien más? Bueno, entonces si me permiten, ahora sí que me concedo el uso de la palabra. Miren, digo, es una reflexión, a ver qué les parece en relación con este problema que visibiliza Juárez. Digo, entendemos perfectamente en esta hipótesis de que qué pasa cuando le remiten a una persona con un cigarrillo de marihuana y que la juez, pues no es la persona experta para determinar si es o no es este cigarro al momento en que se va a incorporar. Sin embargo, comenzaría con la siguiente reflexión. Estamos hablando de estándares de exigencia distinta, ¿no? De un procedimiento penal acusatorio al de justicia cívica. Entonces, bajo esta tesitura, nos remitiremos a lo que visibilizó la abogada en relación con aquella acción de inconstitucionalidad 45 y 46 del 2018, que establece textualmente en su párrafo, no sombras, el 211 por ahí, que dice que, bueno, estos principios, aun cuando la traslación de los mismos, abro cita, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no puede hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo solo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Cierro cita. Es decir, en este caso en lo particular, digo, es una reflexión, no me vayan a lapidar tan rápido. En este caso hipotético, si utilizamos de manera supletoria el Código Nacional, se presenta esta situación, toda vez que la misma Corte dice que son grados o estándares distintos, y en este caso no es compatible esta forma de presentar prueba, creo que bastaría con hacer esta reflexión y que el juez de justicia cívica dijera, se le sanciona por el consumo de marihuana. Digo, es una reflexión, pregunta, ¿sería posible, bajo esta reflexión de la Corte, utilizando supletoriamente el Código Nacional para incorporar esa prueba y sancionar administrativamente? Es decir, para mí es suficiente decir que es un cigarrillo con cualidades de marihuana y se te sanciona.
ya quedaría en él decir, acreditar después que no. Alegar que no. De hecho, sí estoy de acuerdo. Bueno, en este caso, muy práctico, ¿verdad? Quisiera quitar el punto de justicia cívica. Antes, ¿cómo se hacía? Porque incluso antes del tema de justicia cívica, también yo pues tengo que valorar y ver si realmente estaba consumiendo o no marihuana y si eso es una falta administrativa y si eso tiene que merecer una sanción. Aquí el detalle me extraña de que se necesita un perito porque son dos cuestiones diferentes. Uno, presentar la prueba. Me voy desde calle, ahorita lo mencionaba también Enrique Villa. El oficial hace la detención y una legal detención, suponiendo y basándose en información que él tiene en base a su experiencia, a sus sentidos, para determinar que se está cometiendo en flagrancia una infracción, en este caso cometiendo el hecho de fumar marihuana en vía pública. Cuando llega al juzgado es presentado por esa falta y con las evidencias adecuadas. También me extraña dentro del procedimiento que no se valoren otras pruebas, porque no solamente existe el hecho de decir necesito un perito para comprobar que es marihuana. Agregado a la presentación existe un IPH que también se tiene que valorar por parte del juez, porque es una versión del oficial de policía con un valor propio también, donde dice en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar se describe el hecho. El juez lo tiene que considerar. Además, existe un examen médico también, que también se puede considerar como perito en la materia en ese momento, que puede determinar si se encuentra efectivamente intoxicado o no. Además de ello, el juez hace una entrevista durante la audiencia con el detenido y también puede obtener el hecho de que él mismo diga que sí en efecto estaba consumiendo. Y no necesariamente me tengo que decir, para yo juzgarte por esta falta, necesito necesariamente una prueba pericial sobre el hecho de que si ese cigarrillo es o no de marihuana. Tengo otras circunstancias, otros indicios, otras pruebas para determinar efectivamente que existe responsabilidad por parte de esa persona de la falta que se le está este, poniendo sobre la mesa al juez. Entonces, sí, Apenas. creo que existe más libertad sobre el Complemento. procedimiento y ya posteriormente, si el detenido está inconforme con esa resolución, creo que puede solicitar, obviamente, el recurso que maneje el reglamento de cada municipio, ¿verdad? Adelante, Juárez. No, no se te escucha, ¿eh? Ahí sí nada más abonar que para incorporar el IPH tengo que mandar a traer al policía municipal y para incorporar el certificado médico tengo que mandar a traer al médico también. Si me remito a las reglas que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para el desahogo del medio de prueba. Yo ahí tengo una pregunta. Tomando de referencia, vuelvo a enfatizar esta parte. Son el estándar o grado de exigencia en el sistema penal acusatorio es mayor, ¿no? Es decir, aquí sí tengo que traer al perito, tengo que traer al oficial, tengo que traer En este sistema administrativo, ¿ese grado de exigencia no es compatible o si es compatible? Es que no necesariamente lo vas a aplicar. Si tú dices supletoriamente el Código Nacional, es supletorio, no es directo. Es que estamos, les digo, confundiendo el tecnicismo. O sea, es simplemente una referencia. Me explico, tú tienes tu procedimiento. O sea, me llama la atención que Juárez lo acote tanto, porque más bien yo pienso que creen que tiene que ser, o sea, que si dice supletorio del Código Nacional, tiene que ser así. No es así, no es así, como dice el licenciado Bielma, o sea, por eso tengo un médico de turno y está su certificado por escrito y está firmado y tiene un folio y por eso no necesito que esté el médico presente. Y el informe policial homologado tiene un folio de remisión y por supuesto que en el procedimiento está nombrado que o el fiscal o el oficial de acuerdos lo representa, por eso no necesariamente tiene que estar. Más bien pienso que es un error en cuanto a la aplicación del concepto de supletoriedad. Sí, de hecho, si me permites una anotación, porque sí me llama la atención lo del IPH, que tengo que tener que remitirme al Código Nacional de Procedimientos para presentar al oficial el IPH. Me suena extraño porque para eso está una ley del Sistema Nacional y una ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que dentro de las obligaciones
de los miembros de seguridad pública, en este caso de los oficiales, está el llenado del IPH, del RND y de presentarlo ante el juez junto con el detenido. O sea, sí hay leyes vigentes y que nos aplican, que nos dicen cómo tiene que trabajar el policía. En este caso se presenta ante el juez detenido y el IPH no tengo que remitirme al Código Nacional de Procedimientos para tener que presentar el IPH. Me extraña eso. Digo, la misma ley del estatal de seguridad pública nos dice que tiene que hacerlo. O sea, vamos, va a estar plasmado nuestro procedimiento en la Ley de Justicia Cívica. Diga o no diga supletorio de procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la práctica jurídico-legal, de todos modos, en algún momento se tendrá que llamar por el caso concreto o lo que sea, porque el Código Nacional es una base, es un fundamento. O sea, pero no necesariamente tiene que ser que nuestro sistema de justicia cívica tenga que llevarse de acuerdo a como lo dicen el procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque simplemente es referencia. O sea, nuestro actuar como justicia cívica tiene que estar fundamentado legalmente. O sea, entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser directo del sistema penal acusatorio, pues tiene que ver, es un fundamento. Como lo es el Código Nacional, descansa en el artículo 21, en el artículo 22, en el artículo del 18 al 23, por así decir. ¿Sí me explico? O sea, por eso no debe preocuparnos. Más bien creo que es cómo lo aplicamos. Estoy de acuerdo. Nuestro procedimiento de justicia cívica debe estar lo más posiblemente enunciado, ¿sí? Pero si acaso, o por la aplicación de algún municipio hay una duda de esto, bueno, pues está el Código Nacional que me puede dar luz para cierto procedimiento o cierta duda, y decíamos en un ejemplo concreto, las pruebas, bueno, ahí en el Código Nacional dice cómo debe tratarse una prueba. O en el control de la detención en cuanto a la lectura de derechos, debió haberse leído los derechos. Sabemos que aún así que el oficial captor, hablando de ese tema, muchas veces no, bueno, los probables se quejan de que no se le leyeron sus derechos, el juez lo hace y lo hace precisamente en este respeto al debido proceso. No sé si me explique. De hecho, digo, esta parte es muy técnica jurídica, yo soy politólogo, pero eh, hago la parte de política pública, pero no debemos olvidar que justicia cívica es el ámbito administrativo. La propia Suprema Corte de Justicia, en una nota aclaratoria a partir de una controversia constitucional derivada presentada por el Congreso, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima y luego una de Nayarit, etcétera, lo que dice es un proceso abreviado del sistema penal. O sea, es un proceso que, si bien los criterios se aplican de manera directa, este procedimiento va a ser abreviado dada la materia. No son conductas que afectan de manera estructural al tejido social, como lo es un delito. Son conductas que sí afectan al tejido social, pero su nivel de impacto en el mismo es mucho más reducido. Y sí, el enfoque, como decía Jorge Bisuet, el enfoque es mucho más preventivo y restaurativo, a diferencia del penal, que tendría que ser también restaurativo, pero en la práctica es mucho más punitivo esta parte, ¿no? Entonces, la propia Suprema Corte dice, apliquemos los principios, los criterios generales de manera simplificada a fin de garantizar los derechos humanos y los derechos procesales de las personas que están siendo detenidas y que son sujetas de todo el proceso administrativo, y en la medida de lo posible, por eso es un modelo homologado lo que planteó el secretario nacional hace ya casi 7 años, establezcamos este piso mínimo de actuación, y lo que no tengamos en ese momento, pues sí nos remitamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, en la medida que en esta ley sea relativamente exhaustivo el procedimiento, vamos a recurrir menos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, ¿tiene que ser tan exhaustivo este procedimiento? Creo que no,
a partir de precisamente esta interpretación de la Suprema Corte que dice es un proceso sumario mucho más ejecutivo, mucho más simplificado, que sí se tiene que garantizar los derechos humanos y derechos procesales, entre ellos precisamente que el acto de autoridad, la detención misma, el traslado, la puesta, bueno, la presentación no es puesta a disposición, por parte de los primeros respondientes, sea conforme a derecho, los protocolos de actuación, absolutamente. Eso se tiene que verificar. Y el segundo momento, un poquito de lo que mencionaba en la línea de lo que mencionaba Bielma hace un momento, es una concurrencia de factores para poder un juez cívico o una jueza poder determinar la responsabilidad de una persona sobre la comisión de una conducta que, en este caso, el policía, el primer respondiente, presenció, ¿no? En flagrancia. Un médico determina la condición, la persona está intoxicada o no, no sabe exactamente el grado, sobre todo cuando son toxinas distintas al alcohol, está el aparato, pero los otros requiere mecanismos mucho más sofisticados, ¿no? Una prueba de sangre, etcétera. Pero no es suficiente para determinar la conducta, la responsabilidad sobre la comisión de conducta. Una cosa es estar intoxicado y otra cosa es intoxicarse en un espacio público, que esa es la infracción administrativa. Entonces, el conjunto de factores le va a permitir al juez cívico, en caso de que también el policía o su representante exponga, no solamente el IPH lo lea de manera directa la narrativa por todas las limitantes estructurales que hay en este país, sino que exponga, presente, delibere, debata con todos los principios de las audiencias, con la parte probable infractora o en su caso su defensa, para convencer a criterio del juez cívico si todos estos elementos presentes son suficientes a su criterio, con este nivel de discrecionalidad acotado, pero que tienen las y los jueces cívicos, es posible acreditar la responsabilidad de la comisión de la conducta, con todos los limitantes que el sistema también en materia administrativa se cuenta. Una discusión más adelante que seguramente se va a presentar es como el tema del médico legista. Médico legista no es un médico perito, un médico legista es que simplemente la resolución o la información que genera el médico tiene una implicación legal en este aspecto, ¿no? Una repercusión legal en el procedimiento. Entonces, nada más un poquito para acotar lo que mencionaba Bielma, sí es circunstancial, pero la suma de estos elementos debidamente presentados, acreditados por el policía a criterio del juez o en el principio de contradicción con la persona, en el debate con la persona probable infractora o en su caso su defensa, la combinación a criterio del juez, y esa es su responsabilidad, su chamba, y él tendrá que asumir las consecuencias de esta decisión, determinará si es o no responsable de la comisión de la conducta. Puede ser que la persona se intoxicó en su casa y va caminando por la calle y trae un cigarro de marihuana en la bolsa. Puede ser marihuana o no, pero el policía tiene la carga de la prueba y tiene que demostrar que la persona estaba fumando, no que estaba intoxicado. O sea, entonces es ahí donde también la responsabilidad de la autoridad, que es la que acusa, tiene que demostrar la conducta, y ahí donde en la práctica, porque eso no sucede en barandilla hoy en día, ¿no? El primer derecho que tiene la persona probable infractora es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, partir de este hecho, y creo que en la medida que acotemos cuál es la funcionalidad de cada uno de los actores clave dentro del modelo, principalmente la audiencia, pero todo el recorrido del sistema, lo dejemos lo más exhaustivo posible sin exagerar, y también contemplando, considerando la diferencia estructural que hay entre municipios en el estado, 67 municipios, pues también pues una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo posible. Y yo creo que en la ley podríamos consagrar lo que es posible y tal vez dejar de manera supletoria al Código Nacional lo deseable, ¿no? En términos prácticos, viables, porque si no, pues también vamos a estarnos presentando amparos todo el tiempo, porque pues, los municipios pequeñitos que no cumplan con algunos elementos procedimentales, tengan barreras estructurales difíciles de salvar, pues no van a estar cumpliendo con los requisitos de ley en este criterio, ¿no? Y de manera indicativa, como dice Bielma, como dice también Villa, pues está el código para lo que nos haga falta en
el Código Nacional de Procedimientos para lo que nos haga falta en esta ley. Esto de la visión desde el punto de vista de un politólogo, no de un abogado. Claro, claro. Gracias. Gracias, Marco. Marco. ¿Alguien más que se utilizar el uso de la palabra? Sí, pues nada más para donar ahí lo referente, parísimo ahí con lo que menciona Marco. Yo creo que donde estamos atorados es en el tema del desahogo, del ofrecimiento y desahogo de pruebas. Entonces, no, pues definitivamente sí son rangos muy distintos en el tema penal y en el tema administrativo. Ahorita lo que realmente en la práctica lo que se está haciendo es sancionar a una persona con el dato o medio de prueba, no con la prueba desahogada ante la autoridad, porque en ese caso, lo mencionaba ahorita la licenciada Corina la juez, tendríamos que traer a los oficiales, traer a los peritos, traer a los médicos para que en presencia del juez pues mencionaran cualquier información del documento que están suscribiendo. Pero en la práctica ahorita lo dice que lo que estamos haciendo, yo creo que la mayoría en lo general, pues es sancionar a través de los datos y medios de prueba. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, siento yo que esto obviamente tiene que ser gradual. Lo ideal sería desahogar la prueba, tal, como si fuera un juicio oral, ¿no? Hay que acudir, hay que jurar, etcétera. Sin embargo, yo creo que todos estamos en la misma sintonía. Estamos empezando y dejarlo a nivel del desahogo de pruebas, a nivel del procedimiento, del proceso penal, pues estaríamos en jaque, yo creo que la mayoría de los municipios. Claro. Gracias, director. Digo, recordar, ¿no? Que este ejercicio de la mesa es precisamente para compartir esas experiencias y en base a estas experiencias, establecer cómo podríamos realizar este instrumento jurídico de la mejor forma. Les voy a compartir una experiencia y que tiene que ver con lo que está visibilizando Juárez. Cuando se establece en Chihuahua el sistema de justicia penal acusatorio, tuvimos problemas similares a estos. Llegan los operadores y decían, tenemos cuál o tal circunstancia. Aparte de la resistencia, ¿no? Que veníamos de un sistema inquisitor. Entonces, ¿cómo se solucionaban las cosas aquí en el Congreso? Teníamos conversatorios con los magistrados, jueces, Congreso, MPs, y dialogábamos de esta forma, ¿eh? Así como lo estamos haciendo ahorita, para tratar de resolver problemas como los que está presentando Juárez en este momento. Son problemas reales que ellos tienen. Entonces, ¿cómo hacerle? Aquí se está visibilizando algunas formas de realizarlo. Desde la perspectiva legislativa, salvo mejor opinión de ustedes, que son las personas expertas en este tema, creo que sí podríamos o cabe la posibilidad de esta aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque me remitiré a una jurisprudencia que nos hizo favor la licenciada de sacar, que es la que se encuentra bajo el registro 231-61 de la segunda sala del 2013, que habla cuándo se aplica supletoriamente esta ley y básicamente nos da 4 aspectos o 4 lineamientos generales. Primero, que el ordenamiento legal a suplir se expresa, así es, o sea, debemos de suplir con Código Nacional, Código de Procedimientos Civiles, etcétera. 2, que la ley a suplir no contemple la institución o cuestiones jurídicas, en este caso sería cómo incorporar la prueba, ¿no? 3, esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de la norma para solucionar ese vacío. Pero me voy a enfocar en el cuarto. Voy a subrayar el cuarto y abro cita. Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de la que se trate. Es decir, si esta suplencia no es congruente con el sistema de justicia cívica porque su naturaleza es distinta,
no se debería de incorporar prueba en base al parámetro que exige un sistema de justicia penal en relación, obvio, con la acción de inconstitucionalidad 4546 del 2018, párrafo 211, que establece que en la medida que resulten compatibles con esa naturaleza. Por eso, bajo esta reflexión, salvo mejor opinión de las personas expertas que aquí se encuentren, podríamos establecer de manera supletoria esta codificación nacional. Ahora bien, podríamos también establecer o mencionar que a lo no establecido en esta ley o sus reglamentos se estará a el Código Nacional. ¿Por qué? Porque también visibiliza esta parte Juárez. Dice, oye, Juárez y Chihuahua tenemos los recursos para hacerlo, pero hay municipios que no lo tienen. Entonces, ¿por qué no establecer como quedamos en un principio un procedimiento estándar, base, mínimo, y darle la posibilidad a cada ayuntamiento de agregar algún estipulado necesario para sustanciar su procedimiento en base a sus posibilidades? Y ya así, tanto en la ley como en el reglamento, hay alguna deficiencia o alguna omisión legislativa, se estará supletoriamente, pero sí, solo sí, si son compatibles con el procedimiento administrativo. Pero nada más aquí una duda también desde mi trinchera técnica de politólogo. Aquí tendría que ser también importante que en la propia ley diga cuáles son los límites que puede legislar, reglamentar, regular un reglamento, ¿no? O sea, si no está en la ley prevista como una atribución específica, pues el reglamento no se puede ir más allá de lo que establece la ley. Entonces, yo creo que el momento de decir, bueno, en el artículo que vaya a corresponder, en el que se establezca la obligación de que se emita un reglamento, yo soy de la idea también que en esta posibilidad una instancia estatal, no sé si el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Seguridad Pública, alguien emita una guía general como un reglamento tipo que marque los parámetros operativos generales, porque va a haber municipios que no tengan la capacidad técnica para diseñar su propio reglamento, que establezcan estos criterios generales y este margen de atribuciones, ¿no? No sé si me explico. O sea, se van a establecer reglamentos, pero lógicamente no van a rebasar las atribuciones que la propia ley se está otorgando a los municipios, obviamente, ni los artículos constitucionales correspondientes, y una instancia determinada que ya se discutirá en su momento quién es, que yo soy el menos indicado para saber quién sea, emita un reglamento tipo, base, y a partir de ahí se hagan estos ajustes sin rebasar las atribuciones que la propia ley establece, y lo que queda límite de la propia ley se aplique la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos. Creo que eso podría ser, porque también a mí me preocuparía que pues no faltaría el creativo a nivel municipal que diga el cielo es el límite, ¿no? Entonces, creo que podría funcionar así, sobre todo para facilitar también el diseño de política pública, es decir, toda esta parte normativa legal, cómo la vamos a traducir en instituciones y procedimientos operativos que sean ajustables, viables y ajustables para cada uno de los municipios del país, ¿no? Del estado, perdón. Memo, gracias, Marcos, está perfecto, así como lo enuncias. Memo, nada más si me puedes dar el dato técnico de esa declaratoria general de inconstitucional, ¿era la 231 o qué era? No, era la 45, la que tú nos mencionaste, la 4546 del 2018. No, pero la anterior que dices que tiene 4... Sí, es la jurisprudencia con número de registro 231-61, bajo la voz supletoriedad de las leyes, requisitos para que opere. Gracias.
Yo creo que ahí ahí como lo enunciaron ahorita este Memo, muy atinadamente ahí el comentario ahí que hiciste, y también Marco, yo creo que en ese sentido, bajo esa tesitura, bajo esa estructura, no habría ningún problema, porque a final de cuentas lo que queremos es establecer bases aquí dentro de la ley estatal y establecer, ahorita mencionaba lo referente a un capítulo del procedimiento con reglas básicas y en lo no previsto, pues obviamente bajo la tesitura ahí que mencionaste, pues no habría definitivamente ningún problema, siempre y cuando, como lo mencionaste en ese apartado, que no contrarían los principios esenciales, ¿no? Del sistema de justicia civil. Por parte de nosotros, yo creo que no habría ningún problema. Excelente, Juárez. Director, muchas gracias. Chihuahua. Ok. Yo no sé si cabe la posibilidad de un reglamento tipo general para todos, pero voy a cambiarle ahí la denominación. Yo no sé si a lo mejor un protocolo, generaliza un protocolo de actuación, no sé. El problema justo con los protocolos de actuación, y es lo que estamos teniendo este problema por ejemplo, en el Estado de México, cuando estamos diseñando todos los protocolos que tengan que ver con justicia cívica, primero, ¿quién es la instancia que los va a emitir? ¿No? O sea, segundo, el protocolo sí son pasos concretos de manera operativa, es la traducción de la operatividad en el paso a paso, ¿no? Eh, eh, y que eso es muy, muy, muy operativo, un protocolo tal cual, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo que solicitaban un protocolo para el tema del servicio profesional de carrera para los jueces cívicos. Esto no opera, tendría que ser un reglamento de cómo, pero sí el protocolo de actuación policial en materia de justicia cívica, que además se repite muchísimo con otros protocolos, ¿no? Ahí los quieren. O sea, porque es el paso a paso muy operativo, el protocolo es muy operativo. Y ese, en teoría, solamente puede ser ajustado en la práctica bajo supuestos. Es decir, por ejemplo, el protocolo del uso de la fuerza legítima, yo puedo hacer uso de la fuerza siempre y cuando haya estas condiciones. La fuerza del uso de candados de manos, la fuerza no letal, la fuerza letal, cuando hay ciertos supuestos. Te va conduciendo guías. Pero un reglamento tipo establece estos reglamentos a nivel municipal de cuál será la estructura, los actores clave, la estructura, los actores clave, las atribuciones y la funcionalidad y procedimientos operativos en cada municipio, más allá del paso a paso ya del funcionario que tiene que dar, y que este modelo que ya tiene uno a nivel nacional, el Secretariado Nacional, y aquí en el estado de Chihuahua se ha socializado uno a partir de eso, un modelo ya bastante actualizado y evolucionado que ha pasado por N cantidad de municipios, que pueda ser adaptable. Ese sí puede ser adaptable a partir de las necesidades de cada uno de los municipios. No recuerdo el nombre del municipio, aquí hay uno que es padre, madre y luchón a la vez. Es presidente municipal, es juez cívico y es director de seguridad pública, ¿no? O sea, y de vialidad, ¿no? O sea, es la misma persona. Entonces, ¿cómo un mismo reglamento va a ser aplicable exactamente en todos los municipios? La ventaja de este reglamento tipo que pueda ser emitido como recomendación, como guía, no que tenga que ser así, sino como guía orientativa, es uno, que nos vamos a asegurar que no se rebase los límites de las atribuciones establecidas por la ley, y segundo, que tenga un alto grado de adaptabilidad a partir de la realidad y las necesidades, capacidades de todo tipo de cada uno de los municipios. Entonces, esa es un poquito la diferencia, y el protocolo sí es sumamente operativo, que le dice al policía: buenas tardes, se presenta, siguiente paso. Esa es un poquito la diferencia entre uno y otro. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, si les parece, están todas y todos de acuerdo con esta supletoriedad bajo la argumentación antes mencionada, ¿verdad? Para no obviar en repetición. ¿Sí? No, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo.
Perfecto. De acuerdo. Los siguientes puntos. Se les envió la propuesta de redacción a la incorporación de objetos adicionales al artículo 2. Ok. Juárez me están diciendo que Juárez mandó otros adicionales, ¿verdad? Vemos los de, ¿están incorporados aquí, abogado, los de Juárez? Ok. Ok. Juárez, no sé si quieran exponerlos, esos nuevos objetos. Digo, tenemos todavía tiempo. 3 minutos. O si gustan, pasamos a la propuesta de redacción de la responsabilidad de las personas morales, que estos sí se enviaron y dejaríamos los objetos para la próxima reunión, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Entonces voy a proyectar. Tres. No. La propuesta de redacción es la que se encuentra aquí señalada. Artículo 5, son sujetos de la presente ley todas las personas físicas mayores de 12 años que residan o transiten en el estado de Chihuahua, así como las personas morales por conducto del representante o apoderado legal que acredite su personalidad en términos de la normatividad aplicable. ¿Están de acuerdo con esta redacción? Sí. Sí, por Juárez estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces, así queda. Sí, claro. Sí, porque después no se graba. Nada más, ahorita que estaba platicando hace un momento con Bielma, nada más leyendo la Constitución del 21, el término que usa la Constitución es infracción administrativa. ¿Vamos a utilizar infracción administrativa o falta administrativa? Digo, casi todos los reglamentos dicen falta administrativa, pero digo, independientemente de eso, se pueden poner falta administrativa o infracción administrativa, inclusive en el glosario se entenderá pero también para que haya un poquito de, pues, estándar y digamos, viendo el gran equipo que tienen aquí en el tema de dictaminación y del trabajo, pues un poco pues ya la pulcritud es legal para que esté limpio el documento, ¿no? No solo por el café, pero sí, yo creo que nada más ahí habrá que decidir, es algo, tal vez es algo nimio, o sea, es menor, pero creo que nada más para depurar si vamos a usar el término constitucional o falta administrativa, que no tiene ningún problema, nada más para definir el término. Y yo creo que en el glosario eventualmente tendremos que poner falta administrativa, es la infracción, se entiende como infracción administrativa en los términos del artículo 21 Constitución, nada más, pero para que el documento coincida y eventualmente si los municipios desean hacer este ajuste o no, digo, por el glosario, bienvenidos, pero nada más, ahorita que leí esta parte, ¿no? Claro. ¿Algún comentario? Juárez, adelante. Sí, en el caso, por ejemplo, aquí de Juárez, sí consideramos que se quedara así, porque tenemos así como que la doble naturaleza, conocemos de falta administrativa y también de infracciones viales. Entonces, en algún momento dado, durante el desarrollo de la ley estatal, si abordamos ahí algún tema de vial, pues para nosotros sería propio que fuera el concepto de infracción, pero en el tema vial. Porque tenemos dos reglamentos distintos. Okay. ¿Alguien más?
no sé qué les parezca, en relación con ese tema, podríamos armonizarlo con el 21, pero especificar en el glosario que es enterar por falta, ¿no? Que son las infracciones, digo, para homologar y que no tenga problemas Juárez ni ningún otro ayuntamiento, si les parece. Y ya utilizamos un criterio en la ley. De Así acuerdo. que aplique a ambas partes, ¿no? Y que no van a tener ese problema de interpretación en Juárez o en ningún otro lugar. Sucede lo mismo como, por ejemplo, con los MASC, ¿no? A veces dicen Claro. mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias. ¿Qué es lo que dice la ley en el Estado? En la materia, pues utilicemos ese mismo término para Claro. poderlo homologar estos términos y todos estemos Sí, tomando hablando base de de lo lo que nos mismo. dice Juárez, ¿no? Para que no van a tener ese problema. Entonces, así le hacemos si les parece, ya lo redactaríamos en el glosario, esa parte. ¿Sale? Ok. De acuerdo. Bueno, pues son las 2 y tienen reunión. Sabemos que la habíamos acordado 2 horas, sin embargo, la agenda aquí está un poquito apretada. Ya nos están esperando para ingresar a la sala. Entonces, daríamos por concluida la reunión del día de hoy. Comenzaríamos con los objetos adicionales y ya en lo subsecuente, donde nos quedamos, que es a partir del artículo 6, a partir del 6º, iniciaríamos. No, la próxima es miércoles, sí venimos el miércoles, ¿no? Sí, al menos de que exista algún o tomen puente. No sé, ¿están de acuerdo que sea el próximo viernes o quieren saltarlo hasta dentro de 15 días? Ustedes mandan, ¿eh? Pues yo por mi próximo miércoles También próximo no miércoles. tengo problema. Sí. Ok. Digo, existe la posibilidad de hacerlo vía remota, ¿eh? Sin problema. Claro. No, sí, perfecto. Entonces, el próximo miércoles a la misma hora. Que pasen excelente fin de semana. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego, igualmente. Saludos a todas y a todos. Saludos.